tengo la oración. Entonces, lo que me queda será orar por ti. Yo a veces levanto la mano, soy culpable. He dicho eso últimamente de unos años para acá. Cuando lo digo, trato de reflexionar, incluso ahí en el momento enmendar y decir, espérate, ¿cómo que lo que tengo como último recurso en la oración? Si ese es lo primero, lo más valioso, bien. Lo más importante, no es el recurso físico, ese sí es el recurso. Bienvenida audiencia. Me encuentro una vez más junto al pastor Jorge Cotto. ¿En dónde estamos, pastor? Estamos aquí en Coral Gables, desde la ciudad de Coral Gables, en la Florida, aquí en los Estados Unidos. Muy bien, si no lo aprendimos. Bienvenidos al CCC Gables Podcast. Bienvenida a ti también, Desi, la profesora. Sí, así me dicen de cariño. Pastor, como le prometimos a la audiencia en el episodio... Lo prometido es deuda. Y esta es una deuda pagada. Bien. Le comentamos al final del episodio anterior que hoy va a ser una continuación de aquel material. Para recapitular un poco de qué hablamos en el episodio anterior. Hablamos sobre cómo enfrentar y vencer nuestros monstruos, esos ¿cierto? Gigantes. Esos gigantes, esos enemigos que nos oprimen, que nos alejan del propósito de Dios, que nos hacen infelices. Que no se ven. Que no se ven. Hablamos sobre los que son externos, los que son internos, que son la gran mayoría. Hablamos también sobre cómo los identifica la Biblia, cómo los llama, cómo nos los presenta, y la versión moderna de ellos con sus nombres, ¿cierto? Pero nos concentramos en el episodio anterior en proveer estrategias. Y una de las estrategias fue identifica tu monstruo y confróntalo. Eso es. La segunda era ciérrale las puertas, no lo alimentes más. Bien. Y llegamos a la tercera, donde era reemplazar. Eso es. Una vez que desalojas al monstruo porque lo has vencido, ¿qué debes hacer para hacer como una medida preventiva para llenar ese espacio y que él no vuelva a llegar a ocupar ese espacio? Lo nuevo llegó y lo viejo tiene que irse pasó. En Cristo. Pero, como llegamos hasta ahí, prometimos que hoy continuábamos reflexionando sobre venciendo los monstruos, pero íbamos a ir un pasito más lejos. ¿A dónde íbamos hoy a compartirles? Vamos a proveer las armas que tenemos para utilizarlas en medio de esas luchas, batallas y guerras internas con esos monstruos, enemigos y gigantes y vencerlos y superarlos. La Biblia habla de las armas que poseemos para vencer en el nombre del Señor. Sí, qué bueno todas esas guerras. Qué bueno que lo recuerda. Si es primera vez que nos ves o nos escuchas, lo que está acá son herramientas, son problemas prácticos, soluciones prácticas, a los problemas de la vida diaria. Bien. Pero lo vamos y lo buscamos palabra, consejo, sabios en la Biblia. No venimos a compartir lo que piensa el pastor o lo que pienso yo sobre el tema. Ni improvisamos, no. Sino que ya sabemos que lo que se comenta aquí tiene el fundamento bíblico. Y este no es la excepción, Bien. ¿cierto? Así es. A ver, ¿podríamos volver a nombrar algunos monstruos? Son muchos. Le dábamos un énfasis en el primer capítulo a los llamados pecados capitales, como la soberbia, la ira, la gula, la pereza, la envidia, etcétera. Sí. Y hoy también podemos añadirle a eso los miedos, los temores, las ansiedades, esas tentaciones también. Correcto. Con las que vivimos. También las heridas. Las heridas, pastor. Que son unas luchas internas que nos sabotean muchas veces la felicidad y esos pensamientos tóxicos, destructivos que llegan a nuestra mente en muchas ocasiones. ¿Cómo vencer? Sí, es verdad. Todas esas luchas internas en el nombre del Señor y qué armas tenemos para hacerlo. Correcto. Y mientras reflexionamos sobre el tema nos dábamos cuenta que muchas veces cuando estamos enfrentando a estos gigantes, nosotros, y seguramente ustedes, audiencia, se van a identificar, pensamos que esto lo tenemos que hacer con nuestra fuerza, ¿cierto? Y ese es el gran problema
de mucha gente de fe, gente buena, gente con valores, gente de Dios, Desi, y audiencia, que fallan, se caen, no vencen, viven heridos, lastimados, siempre derrotados internamente en sus luchas. Y la respuesta de por qué gente buena, gente seria, fracasa, son derrotadas en esas luchas internas, es que se creen que lo tienen que hacer todo. Sí. Es lo que llamamos la autosuficiencia. La autosuficiencia. Yo puedo, yo tengo, yo creo todo yo, como si Dios no fuera o no quisiera ser parte de esta ecuación. En nuestras luchas internas, el primero que ha dicho, yo estoy ahí para sostenerte, es Dios. Pero cuando nos olvidamos de eso, que es básico, que es fundamental en la vida cristiana, pues somos derrotados. Correcto. Y luchamos diariamente con las mismas actitudes, las mismas, los mismos gigantes. Repetimos y patrones monstruos, y nos sentimos en un bucle. Y volvemos a lo mismo y caemos en el mismo pozo, en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Es verdad. La famosa autosuficiencia. Y el principio aquí es básico. No podemos vencer monstruos espirituales, esos que están ahí internos, ¿cierto? Solamente con fuerzas humanas. Con fuerzas humanas, sí, es Le verdad. falta algo más. Es verdad. Es penoso, pero muchas personas llegan a pensar que tienen que hacerlo con sus propias fuerzas, porque es que hoy en día el sistema te alimenta esa idea, que tú lo puedes, que tú tienes el poder. Y ese individualismo. Sí, entonces hay muchos eslogans repetitivos que están alimentando el corazón de la audiencia y una y otra vez diciéndote lo mismo, tú llegas a creer que ciertamente tú eres autosuficiente. Cree en ti mismo. ¿Sí? Entonces debemos de ser bien intencionales y tener discernimiento para reaccionar ante este bombardeo del sistema con estas frases motivadoras, pero que muchas veces están nutriendo un monstruo. Y qué bueno que lo que acabas de decir, frases motivadoras, porque hay expertos en motivaciones, los famosos motivadores profesionales que cobran, que cobran y le llenan la mente a la gente con una facilidad de lo que tú decías. De ideas autosuficientes. De todo para mí, tú puedes, tú cree en ti mismo, tú lo tienes, etcétera. Y la Biblia no nos enseña eso. No. O sea, eso es un egocentrismo. Es como si el mundo entero diera vuelta alrededor nuestro. No, la Biblia dice que esto tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Sí. Y en las luchas, en las batallas y guerras internas, escúchalo ahí, mi amigo y mi amiga, hay que contar con Dios. Y el primero que ha dicho, yo quiero estar presente en medio de tus batallas, quiero acompañarte, es Dios. Ya estoy acelerando ahí para predicar, aguántame. Y no lo dice una vez, no lo dice dos, no lo dice tres, lo dice muchas es un patrón veces. En la Biblia. Siempre está recordándonos que Él está ahí con nosotros. En las guerras, en las batallas, en la Biblia, ¿qué le decía Dios a su pueblo? Vayan, yo estoy con ustedes. Cuando Dios llamaba a alguien a alguna tarea, algún proyecto, alguna misión, ¿qué le decía? Ve, yo estoy contigo. Cierto. Y hay muchos pasajes bíblicos. Hay uno que a mí me fascina. Vamos a compartir algunos pasajes. Encanta. A mí Miren este es mi punto favorito. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema que estamos desarrollando? Bien, hay uno en medio de tus batallas. Escucha esto. En el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se encuentran con el mar rojo de frente, ¿qué hacemos? Eso es un gigante, ya tienes un gigante frente a ti. Y Dios le da la orden, no, marchen con el mar todavía ahí al frente. Entonces, tienen a los ejércitos de Faraón atrás. Y dice, espérate, ¿y qué vamos a hacer con los de atrás? Ya no hay manera. Y que Dios le dice, no se preocupen, que yo pelearé por ustedes. Cierto. Wow, qué garantía, qué promesa. Sí, qué mucha falta nos hace examinar estos textos, internalizarlos y decir, wow, esto no tiene que ver conmigo nada más. En mis luchas, Dios también pelea conmigo, no me deja solo. Ese es un pasaje. Ese es el de Éxodo, es poderoso, poderoso. Y yo tengo uno de mis favoritos que lo voy a compartir. Dilo ahí. A usted y a la audiencia. Es Josué 1:9. Dice, yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente.
No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Bien. Él sabe, ¿verdad?, que puedo ser débil, por eso me dice que sea fuerte. Él sabe que puedo ser todo menos valiente y me anima a ser valiente. Luego dice, no tengas miedo ni te desanimes. Palabras de ánimo, palabras de aliento. Y luego me promete que donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya, por donde quiera que yo esté En tus batallas, en atravesando, tus guerras, en tus luchas. Él está ahí. Bien, yo estaré contigo. Es una promesa. Me encanta esa. ¿Y cuál más podemos encontrar? Hay un pasaje en el libro del profeta Zacarías. Esta es una expresión que cae muy bien en este tema. Cuando Dios dice, no es con espada, no es con ejército. Hay una traducción que dice, no será por la fuerza, sino por mi espíritu. La manera de Dios decirnos, miren, esto no es con recursos humanos que se vence. En medio de la lucha hay que contar con la fuerza, el poder que viene del Espíritu de Dios. Sí. Volvemos otra vez. Dios no nos ha llamado a pelear solos. Y vuelvo a repetir esto. Uno de los problemas graves de muchos creyentes, gente buena y gente de fe, es que pelean solos. Y Dios no nos ha llamado a ser llaneros solitarios. No, en las guerras, Él se monta con nosotros ahí. Sí. Él va con nosotros a la batalla. Salmo 27, un salmo que cae muy bien en ambientes de lucha. David dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Preparándose para la batalla. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Una manera de decir, wow, en mis batallas, en mis guerras, cuando los ejércitos enemigos vienen contra mí, cuando los monstruos y los gigantes quieren dominarme, el Señor será mi luz y mi salvación. Correcto. Yo no temeré, Él estará conmigo ahí. Sí, es cierto. Casi predica. Casi es una predica. Casi ahí. Casi. Y Samuel, primera de Samuel, ¿qué dice David ahí? Eso es uno de los textos favoritos. Sí, yo sé que sí. En este contexto, en este tema, el enfrentamiento de David, el pequeño David, el jovencito sin mucha experiencia, sin muchos recursos. No era guerrero. No. Y se enfrenta a un Ni gigante. se supone que debería estar ahí. Correcto. Y se enfrenta con el gigante, con plena experiencia, con fortaleza, con recursos en abundancia. Era un Rambo. Era. Un Rambo. Sí. Y mucho más fuerte que él en estatura, y en experiencia, en poder humano. Y David declara algo extraordinario cuando se enfrenta al gigante. Le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Dios de los ejércitos de Israel, de los escuadrones de Israel, a quien tú has tentado, a quien tú has intimidado. Es cierto. Yo vengo a ti en el nombre de Jesús, del Señor. Wow. Eso tenemos que aprenderlo. En nuestras guerras, Dios está presente y nosotros tenemos que tomar la iniciativa, creerlo, afirmarlo, declararlo. Yo voy a la guerra y venzo porque Dios está de mi parte, Dios está conmigo. Sí, es cierto. Él está conmigo como poderoso gigante. Eso hay que hacerlo nuestro. Correcto. En nuestras guerras, en nuestras luchas. Cuando tengas esas luchas internas, con los miedos, con los temores, con la ansiedad y con tantas cosas más, enfréntalo de esa manera. Vengo a ti en el nombre de mi Señor. Eso es una declaración poderosa, claro. Y es que la victoria espiritual no depende solo de nuestra fuerza, sino de nuestra dependencia de Dios. Al final de todo discurso. Todo depende de Dios, todo gira en torno a Dios y nuestra dependencia. Yo creo que aquí la parte que nos toca a nosotros, cuando estamos frente a un gigante, es obediencia, es dependencia. Y creer. ¿Verdad? Y vuelvo y enfatizo esto. Dios quiere estar presente.
En ningún momento Dios nos ha dicho, vete a la guerra solo. Sí. No. Y no solamente eso, sino que también nos provee armas. Un arsenal de herramientas. De eso quiero preguntarle más vamos ahí, adelante. bien. O ya mismo vamos a preguntarle. Sí. Entonces, hablando de armas, que no solamente Él nos dice, yo estaré con ustedes ahí en medio de la batalla, enfrentando al monstruo. Y Él no nos mandó a estar solo, ni ser llanero solitario, ni nos ha mandado desarmados, nos mandó con armas. Bien. ¿De qué armas estamos hablando, por ejemplo? Bien, hay un pasaje en la segunda carta de Pablo a los Corintios, donde Pablo hace una alusión a armas. Ese es el término que él utiliza. Y dice así, la Reina Valera del 60 decía, nuestras armas en Dios son poderosas para la destrucción de fortalezas. Voy a tomar ese pasaje ahí sin hacer mucha exégesis el capítulo completo, sino para conectarla a este tema. Miren, primero nos hace consciente de que tenemos, porque dice nuestras. Sí. Más de una, porque habla en plural. Armas. Nuestras armas poderosas, es decir, no son comunes y ordinarias. Cuarto dice, en Dios. Es decir, se originan en Él, vienen de Él. Él las ha provisto. Sí. Son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Para enfrentar esos monstruos, esos gigantes. Es verdad. Esos ejércitos, esos enemigos. Pero antes de enumerar cuáles son algunas de esas armas más poderosas con las que tú y yo contamos, te cuento una experiencia a ti, Desi, y a la audiencia que a mí me cambió mi forma de ver la vida en este tema. Hace unos años, una madre de la iglesia me dijo, quiero que hables con mi hijo, porque mi hijo, siendo un buen estudiante de escuela secundaria, no pudo adaptarse a la vida universitaria. Es decir, la transición de escuela secundaria a la vida universitaria fue demasiado para él. Y se deprimió. El muchacho se deprimió, se sentía vacío, sin propósito en la vida, triste. Lo llevaron a un psicólogo, el consejero, etc. Y descubrieron que el muchacho tenía depresión. Hablé con él, le hago la pregunta, él me dice cómo se sentía y le hago la pregunta, cuando tú te sientes así, ¿qué armas tú utilizas para combatir, para luchar contra eso? Y él me dijo así de una manera bien relajada, sin asiento, yo no tengo ningún arma. Entonces, como el muchachito es criado aquí, desarmado. Sí, se sentía desarmado. Muchacho se crió aquí y muchos de los muchachos aquí en el sur de la Florida son bilingües. Pues yo pensé que no me entendió y le tuve que hacer la pregunta en inglés. When you feel that way, what weapons do you use? Cuando te sientes así, ¿qué armas tú usas? Y él me volvió a responder, pastor, ya le dije, yo no tengo ningún arma. Ahora, ¿sabes algo, audiencia? Y decía, en ese momento, yo quedé como en un momento reflexivo. Yo dije, wow, este muchacho no está solo en eso. Hay adultos que si tú le preguntas se sienten lo mismo, así. te contestarían de igual manera. Mucha gente de fe o gente de iglesia, vamos a decirlo, te contestarían igual en medio de sus luchas sin batallas. Pero el texto bíblico que leímos nos dice, no, las tienes. Es verdad. Pero pueden suceder dos cosas. Tenemos las armas y las ignoramos. Es decir, desconocemos que las tenemos. En desuso. Pero segundo, hay gente que sabe que las tiene, pero no las utiliza. Eso es peor. Sí. Porque el que las ignora, es decir, el que no sabe que las tiene, no sabe que las tiene pues, disponibles. no se le puede culpar. Eso se le llama ignorancia. Pero el que las tiene y no las utiliza, eso es pecado. Es un poquito más grave. Es grave, correcto. Pero no, la buena noticia, como tú y yo siempre decimos en este podcast, la buena noticia del Evangelio es que sí posees armas para derrotar esos monstruos, para enfrentarte a esos gigantes internos y los externos también, y vencerlos en el nombre del Señor. Y ya tú me hiciste la pregunta, ¿y cuáles son esas armas, Claro, pastor? usted tiene mucho suspenso alrededor de esas armas. Ya, yo creo que la audiencia está
¿Cuáles son las Yo armas, estoy miren, hay pastor? muchas, pero como el podcast tiene un tiempo de duración, pues no vamos a mencionar muchas. Vamos a darle un aperitivo Las hoy, las principales. principales, las que Ok. más sobresalen en la Escritura, y a lo mejor le damos al final un bono Un sin bonus. explicarlo para que Perfecto. sigan en sus propias reflexiones y estudios e investigaciones. Primero, la oración. ¿Por qué decimos que la oración es un arma? Ujú. Porque miren, Santiago 5:16 dice que la oración es poderosa Poderosa. y es eficaz. Es Eficaz. decir, tú oras y algo ocurre. Sí, Algo ocurre. sí. Un paréntesis para decir, la oración del justo, ¿ok? Ajá. La oración de la persona Sí, recta, la recta. persona íntegra, dice, esa oración es poderosa, Ujú. tiene poder, mueve, genera, produce Sí, algo. El escenario, el panorama, la situación no se queda igual luego de una oración. exacto. Por eso es eficaz. No solo Bien, cambia el momento, sino que cambia después del momento. Hay un impacta, impacto. Hay un impacta. impacto. Y en nuestras luchas, la oración es Sí, fundamental, es necesaria. Desafortunadamente hay personas que luchan, y volvemos otra vez a la autosuficiencia, luchan solos sí, y se les olvida es que cierto. Dios quiere escuchar la Que oración de ya sus nos hijos ha provisto en de medio esta. de esas batallas Cierto. internas. No sufras solo. Trae tus sufrimientos al Señor, Correcto. tus frustraciones a Dios, Ujú. tus tristezas. Tráelas, tus ansiedades. Sí. Preséntalas a Dios Por eso es que en nos oración. dicen que la oración debe ser genuina, transparente, Mm, sin Bien. máscara. Mm, Entonces, cuando tú te presentas ante el Señor en oración, presentándole tus fallas, tus monstruos, mm, tus crisis, tú estás siendo obediente en hacer una oración genuina, con el corazón abierto, mm. sin caretas. Bien, Estás practicando uno de los hábitos espirituales más poderosos y de la manera correcta. No solo lo yo estás estoy practicando, totalmente sino de acuerdo bien. contigo. Alguien dijo que la oración conecta el cielo con nuestra batalla, Sí, nuestra lucha, nuestra guerra. Hay otro pasaje en Filipenses 4 en el que Pablo dice, por nada estén ansiosos verdad. ni inquietos, antes bien, oren, Oren, traigan todo es en cierto. oración ante Dios. Es que la oración es poderosa y es tan poderosa. Otro pasaje en Jeremías 33 que nos inspira, nos inyecta con ánimo en este tema. Dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te Oh, responderé. verdad. Es cierto. Ora, en tu lucha, ora, que yo haré algo. O Ujú. sea, habrá un impacto. ¿Por qué no oramos? Recuerdo que en una ocasión un pastor le habló a los líderes de nuestra iglesia y nos dijo más o menos así, la oración es poderosa, nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda en nuestras luchas, y todo el mundo, amén, 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 amén. ¿Y cuántos creen, decía él, que la oración puede impactar toda la atmósfera donde estamos y nuestras situaciones internas y externas? Y todo el mundo, amén, amén. Y al final él dijo, y aún así, no oramos. Es cierto, es En cierto. nuestras luchas queremos estar solos. Yo lo lograré, yo solo. O nos dejamos peor, nos dejamos aplastar Aplastar. y no Sí. levantamos una oración. Y mientras usted habla, yo me estoy acordando de algo también grave que a veces practicamos. Mm, Cuando a veces conocemos la situación lamentable de alguien y sabemos que hay maneras físicas de ayudarlo, pero esas herramientas físicas no las tenemos a la mano. mm, Y decimos, ay, si yo tuviera tal cosa o tal recurso o tal que con el cual te pudiera ayudar, seguramente te lo facilitaría. mm. Pero solo tengo la oración. Entonces, lo que me queda será orar por ti. Yo a veces Como último recurso. levanto la mano, soy culpable. He dicho eso últimamente de unos años para acá. Cuando lo digo, trato de reflexionar, incluso ahí en el momento enmendar Mm, y decir, bien. espérate, ¿cómo que lo que tengo como último recurso es la oración? Si ese es lo Debe primero, ser el lo punto de más partida. valioso, Bien, bien. lo más importante, no es el recurso físico, ese sí es el Ujú, relleno, ujú. no la oración. Entonces Bien, incluso mi manera de hablar está cambiando bien. porque
caemos en ese error. Claro, que no se nos olvide como punto de partida en nuestras guerras, porque estamos poniendo todo esto en el contexto de nuestras luchas, enfrentando a esos gigantes, esos monstruos, esos adversarios y enemigos que atentan contra nuestra vida, contra nuestra salud, contra nuestra felicidad. Ora. Sí, oración. Arma número 1, ora. ¿Cuál más? Y en combinación a esa, la audiencia sabe cuál es la segunda. Seguro, ya Claro, la presiente. Sí. La Biblia. El estudio de la Biblia. Sí, el meditar. Estudio serio, profundo. No solo la lectura. Responsable. No la lectura, no quedarnos en la lectura, sino ir más allá, a la meditación. Escudriñar, meditar en ella, como le dijo Dios a Josué, de día y de noche. Como dice el Salmo 1, sí, que medita en la ley del Señor de día y de noche, o sea, constantemente, continuamente, incluyendo el momento de lucha, de guerra y de batalla. Es verdad. Que la palabra te sostenga. ¿Y sabes cuál es el pasaje por excelencia para ilustrar en este contexto? Cuando Jesús fue tentado. Cuando Jesús fue tentado, la Biblia dice que su arma poderosa fue ¿cuál? La palabra. Saber. Y cada vez que el enemigo lo tentaba, él le decía, escrito está. Cierto. ¿Y sabes cuál es el problema y lo trágico de mucha gente que ama a Dios? Que no estudian, como dices tú, no escudriñan, no examinan, no meditan en la palabra de Dios. Nos quedamos en lo superficial. Continuamente. Y cuando están en medio de sus luchas, no pueden decir escrito está. Porque no, esa palabra ya no se ha recibido, correcto, no se ha estudiado, sí, no se ha internalizado. Es cierto. Siempre le recomiendo a la gente, memorízate algunos pasajes bíblicos, aunque sea parafraseados, que por lo menos entiendas lo que quieren decir y que los puedas utilizar en tus batallas. Jesús es el modelo. Escrito está. Sí. Cita la palabra. A mí me gusta mucho parafrasear que la oración soy yo hablándole a Dios. Y el estudio y la meditación en la palabra, la Biblia, es Dios hablándome a mí. Bien. Ya escrito está muchas cosas que Dios me tiene que decir. Ahora depende de mí irlas a conocer. Bien, y en el contexto de nuestra discusión, mira esta cita. La verdad de Dios confronta las mentiras que alimentan nuestros monstruos. Y esos enemigos. Es cierto. Sí, porque mira cómo el enemigo trataba de tentar a Jesús. Lo disfraza de una manera atractiva. Y el capítulo 6 de Efesios nos dice que la Biblia es la espada. Ese es un trabajo en un pasaje bien particular, porque Pablo utiliza la armadura del centurión romano, del soldado romano del primer siglo, para hacer una analogía entre las armas que tiene el soldado cristiano, nuestra armadura de Dios, como le llama él. Y la única que hay para atacar, el arma, no de protección, lo demás es para protegernos, es la espada. Y Pablo dice que la espada es la palabra de Dios. Es la palabra, cierto. Y a los monstruos se les ataca, a los gigantes se les ataca y se les confronta con esa palabra. Bien, para que no nos traicione el tiempo, tengo uno más. A ver, ¿cuál será? El Espíritu Santo de Dios. Claro, no podía quedar fuera. Es evidente. Es uno de los personajes más ignorados. Sí, nunca mejor dicho. Y Jesús dijo, yo me voy, pero les dejaré el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos con el Espíritu Santo? Ese es un arma tan poderosa que Jesús dijo, Él vendrá a guiar. Es un guía. Sí. Es un GPS que nos dirige, nos instruye. Segundo, es un consejero. Imparte sabiduría en medio de tus luchas, en medio de tus batallas. Tercero, es un ayudante, un ayudador. Sí. Helper, en inglés, que viene para que tú no batalles solo. Cierto. Y yo creo que si lo dejo ahí, es más que suficiente para entender la magnitud de esa arma tan poderosa. Y Jesús les dice también a sus discípulos, ustedes recibirán poder antes de ascender al cielo. Es verdad. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y si tú amas al Señor, ya ese poder está en ti. Sí. Por medio del Espíritu Santo. Dime si esa audiencia ¿No te motiva? si esa no es un arma extraordinaria. Claro.
Sí. Nos da poder, nos da sabiduría, nos guía, dirección, nos ayuda en nuestros procesos, en nuestras luchas, en nuestras batallas. Miren esa bomba atómica que ya tenemos. Dios no nos ha dejado solo. No, Primero ni nos da desarmados. la oración como el arma, la Biblia, o sea, su palabra, sus promesas, según sus instrucciones. Tercero, la presencia del Espíritu en nosotros. Constante. Wow. Constantemente estamos ahí. Y cuarto, yo quiero cerrar con esto. La fe. La fe. Pero no la fe en mí. Ujú. Me gustó lo que dijiste sobre estos slogans modernos, motivacionales. Sí. Cree en ti mismo. Tú puedes. Puedes. Tú y tú y Te lo tú y tú y mereces. tú. Amigos, amigas, esto tiene que ver con Él. Y lo que la Biblia nos enseña es que hay que desarrollar una fe centrada únicamente en Dios. Ujú. No en el hombre, no en los sistemas humanos, no en nuestros recursos En nuestras humanos, fuerzas. sino en nuestras propias fuerzas, sino en Dios. Dios. Por la fe, dice la Biblia, capítulo 11 de Hebreos, Ujú. muchos de los hombres, generaciones pasadas, vencieron, conquistaron reinos, vencieron gigantes. le cerraron la boca a leones. A leones, Sí, cierto. por la fe, Sí. Miren qué poderoso. La fe en Dios, la fe en Dios. La Wow. fe nos ayuda a enfrentar gigantes sin sí. rendirnos y sin darnos por vencidos. La fe es poderosa y en ocasiones lo tomamos tan ligeramente. A la ligera, livianamente. cierto. Miren, yo quiero, quedan unos minutos, creo que quedan unos minutos. Hay una ilustración que leí mucho, una historia, un relato, es unos tiempos atrás porque nos ayuda a enfocarnos en Dios y no en Ajá. otras cosas. Muchas de nuestras derrotas están en que buscamos la ayuda, Ujú. la guía y la sabiduría en otras fuentes. Errónea, sí. Hay una historia aquí, un relato sobre una avioneta que salió de Indiana, iba a North Carolina, Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos, y el piloto con su esposa, y en medio del viaje, el piloto colapsa. Okay. Tanto los controles con un ataque al corazón y muere instantáneamente. Wow. Y su esposa tuvo que sentarse a ver qué hacía sin saber pilotear. Okay. Entonces, habla por el micrófono, por la radio, tratando de conectarse con los controladores aéreos y había algún tipo de conexión, pero se iba y ella cambiaba el canal, etcétera. El asunto es que no pudo maniobrar, cayó el avión, ella sobrevivió. Ya la había muerto por el ataque al corazón, ella sobrevivió. Entonces, luego que hicieron la investigación, los controladores aéreos dijeron, nosotros la escuchábamos. El problema era que cada vez que le damos instrucciones, ella cambiaba de canal o de frecuencia. ¿Y cuál es la lección ahí? Miren, lo mismo ocurre con nosotros. Es verdad. Estamos creyendo en Dios, pero cuando Él va a responder y va a manifestar su poder, como se tarda y no lo hace en nuestro tiempo, buscamos otras vías. Es verdad. Miren cuánta gente que quiere amar a Dios y crecer, buscan su suerte en las cartas, en la magia, en los horóscopos. Sí. Buscando alguna palabra. Cuando ya la fe en Dios y en sus promesas y en su poder y en su gracia es más que suficiente. Cierto. Miren este salmo en medio de nuestras luchas. Salmo 62. Solo Dios me da tranquilidad. Solo Él puede salvarme. Solo Él me da su protección. Jamás seré derrotado. Wow. Solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza, solo Él me da su protección, solo Él puede salvarme. Jamás seré derrotado. Wow. Ahí está la conclusión. Jamás seré derrotado. ¿Por qué? Porque solamente en Él está mi confianza, mi fe, mi seguridad. ¿Qué más podemos añadir? Todo tiene que ver con Dios. Amén. Se vence por la fe. Escrito está, esta es la fe. Esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Dios. Sí. Esto es nuestra victoria. Que ya tenemos nuestra fe puesta en Dios y nuestra vida, nuestro futuro está seguro y garantizado. Y esos monstruos y esos gigantes son derrotados cuando yo ejercito la fe en el Dios Todopoderoso.
que controla el universo que entero. controla el Amén. universo. Amén. Bueno, recapitulando, nos proveyeron hoy reflexionamos sobre las armas que nos ha provisto Dios. Recordemos que nos deja la oración, el estudio, la meditación profunda de la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo, nuestro ayudador, y la fe puesta en Dios, la fe puesta en el Creador de los cielos y la tierra, Amén. el que ha prometido nunca dejarnos solo y lo ha cumplido, el que es leal, el que es fiel. Amigo, los monstruos con los cuales peleamos son reales. Las luchas que hemos tenido y que tenemos son reales. Sí. Pero recuerda, también son reales las armas de las que hemos hablado hoy, Amén. de las armas que Dios nos ha provisto. Al final, esa es nuestra mayor fortaleza. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad humana, son nuestros recursos, no es nuestro título, no son nuestros conocimientos. No, 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 no. Es el poder de Dios, es la guía de Dios para nosotros, porque nuestras fuerzas se acaban. A veces estamos cansados, a veces sentimos que estamos vencidos, ¿verdad? Estamos drenados, pero la fuerza, el proveedor realmente, Dios, no tiene fin, no se agota. Cuando nuestras fuerzas pueden sentirse acabándose, que se están acabando, que se están agotando, las fuerzas de Dios son inagotables, son infinitas. Total, los monstruos, las batallas, los gigantes, los enemigos a vencer pueden ser reales y enormes. Pero nunca serán más grandes y poderosos que el Dios a quien amamos y servimos. Que el Dios al que amamos, el poder de nuestro Dios. El poder que viene de Dios. Amén. Si esta última parte... Ahora predicaste tú. Si esta última parte te tocó el corazón, te hizo reflexionar, te motivó a empezar a identificar tus monstruos, confrontarlos, cerrarles la puerta y luego reemplazarlos, sabiendo que estás provisto y provista de estas armas que ya Dios nos ha dado. Creo que hemos cumplido nuestro cometido compartiendo este contenido con la audiencia. ¿Qué piensa usted, pastor? Amén, así es. Y yo creo que llegó el momento de cerrar con una oración. Oremos. Pedir a Dios que nos ayude en nuestras batallas a utilizar esas armas que ya Él ha provisto. Oremos. Dios, gracias por las armas que nos has provisto. Y lo que te pedimos es que nos des la capacidad de utilizarlas en nuestras luchas, guerras y batallas, tanto las internas como las externas, y a poner toda nuestra confianza en ti, que nos has provisto de tu gracia, de tu poder y de todas esas armas y herramientas que nos darán la victoria en medio de las luchas. Que así sea, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, ya sabes, si te gustó este contenido, puedes compartirlo para ser de bendición a otros que están luchando con sus gigantes y sus batallas. De esta manera nos despedimos hasta un próximo episodio, siempre deseándoles muchas bendiciones y que reine en ti la paz. Amén. Amén.